Ya chicos, bueno, bienvenidos a todos desde Casablanca. Estoy encerrado con mi papá en la mitad de un potrero con mis perros, así que espero que la conexión de internet esté bien. Eh, Antes que nada les quería pedir disculpas la vez pasada por no haber utilizado algún tipo de servicio que permitiese grabar la clase para aquellos que no tienen una conexión que les permite tener clases de forma no diferida. En estos momentos estamos grabando la clase en Zoom, así que eso yo lo debería poder subir a YouTube pronto para esos 20 estudiantes que hoy día no están en en la clase misma. Yo en este momento le estoy proyectando el PowerPoint que ustedes deberían ver en pantalla completa. Por favor, me confirman. Y al mismo tiempo tengo a mi vista el chat, lo que significa que ustedes en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer cualquier tipo de pregunta y yo la voy a contestar. ¿Ven de pantalla completa la presentación de PowerPoint? Súper. Yo tuve un problema con el formato de subir los PowerPoint, los subí en formato Google Drive, así que están en en el Drive del curso y ahora los estoy subiendo a el Canvas del curso, así que tienen acceso a los PPT. Entonces, para empezar la clase, comenzamos hoy con la segunda unidad, que es la unidad de autodeterminación informativa o protección de datos personales. Y esta es una unidad bien importante, así que, y esta es una clase bien importante, así que yo les recomendaría tomar apuntes y prestar atención dentro de sus posibilidades. Uno de sus compañeros en Canvas había propuesto la posibilidad de que se turnaran tomando clases, a mí me parecía muy buena idea. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Chile, cuando era ayudante, hicimos una iniciativa de que los estudiantes se rotaban para tomar apuntes y complementar los apuntes, y de eso sacamos un manual. Así que si ustedes se organizan, creo que sería una muy buena posibilidad que ustedes tomen apuntes, nos lo complementamos en conjunto, y publicar y liberar con algún tipo de licencia Creative Commons un manual sobre derecho y tecnología. Yo creo que sería una muy buena oportunidad. Así que si ustedes se motivan, creo que sería muy buena idea. Entonces, esta es la clase introductoria a la disciplina de la protección de los datos personales. Y yo creo que todos ustedes han escuchado en algún momento esta idea de que los datos son el nuevo petróleo. Salen en el New York Times y a cada conferencia de tecnología que ustedes van a escuchar, van a asistir o van a escuchar, se va a repetir constantemente esta idea de data is the new oil. Los datos son el nuevo petróleo. Y si ustedes me preguntan si los datos son el nuevo petróleo, yo les contestaría como abogados y les respondería, bueno, depende. Si ustedes se refieren a que los datos son el nuevo petróleo en el sentido en que los datos son un bien económico muy importante, sí, efectivamente los datos son un bien económico muy importante y en ese sentido se podría parecer al petróleo. Pero también hay razones muy importantes de por qué la analogía es un poco confusa y puede llevar al equívoco. Y yo les quería compartir un poco esa reflexión. Entonces, ¿por qué los datos no son como nuevo petróleo y por qué son, en cierto sentido, cualitativamente distintos? Y la primera razón, que nosotros vimos en la clase pasada cuando veíamos las características del ciberespacio y vamos a ahondar aún más cuando veamos la unidad de propiedad intelectual, es que los datos no son bienes rivales. Habíamos comentado de que un bien rival es, por ejemplo, un lápiz o una manzana. Yo tengo 10 manzanas y te vendo 2 manzanas y tú pasas a tener 2 manzanas y yo dejo de tener 2 manzanas, por tanto paso a tener 8 manzanas. Eso es un bien rival. Rivalizan en el sentido físico de la palabra. En cambio, los datos no son un bien rival. Si yo tengo una base de datos y tú copias esa base de datos, bueno, los dos pasamos a tener la misma base de datos y yo no pierdo datos, ni tú tienes que quitarme los datos. Se pueden copiar a un costo que es muy cercano a cero, o un costo que tiende a cero en la medida en que los costos del almacenamiento y el procesamiento se van abaratando. Entonces no es un costo que siempre es cero, pero es muy cercano a cero, a diferencia de otros bienes que requieren un soporte físico. Incluso antes, los CD, los disquetes, etcétera, etcétera, eran un soporte físico. Ya, siempre va a haber un soporte físico en el sentido que tiene que haber un servidor y todo el asunto, pero lo importante es que tiende a cero. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Lo segundo es que, a diferencia de lo que uno podría pensar, por ejemplo, en redes sociales o en muchos otros lugares,
no son los datos que uno otorga los que son realmente valiosos en términos económicos. Los datos que, y esto lo vamos a ver en la clase sobre procesamiento algorítmico y inteligencia artificial, los datos que realmente tienen un valor económico son aquellos datos que son inferidos, es decir, aquellos datos que yo soy capaz de concluir a través de relaciones estadísticas y procesamiento de datos a través de algoritmos que no están contenidos en la misma base de datos. Y eso se hace teniendo acceso a los datos, es una especie de condición necesaria, pero luego tengo que tener la capacidad de procesar esos datos, de relacionarlo con otros datos para poder inferir cosas distintas a las contenidas en esa base de datos, que son generalmente especies de opiniones estadísticas. Yo opino que Pablo tiene un 60% de probabilidades de ser heterosexual. Eso es un dato inferido. Yo nunca les dije si yo era heterosexual o tenía una orientación sexual distinta. Y sin embargo, ellos fueron capaces de inferir ese dato a su parecer con una certeza de 60 o lo que sea, a través de los datos que yo sí les otorgué. Y por tanto, los datos mismos no tienen valor. A diferencia del petróleo. El petróleo es un bien rival y lo cierto es que, bueno, hay países que tienen petróleo, hay países que no tienen petróleo, y los países que tienen petróleo son capaces de sacar el petróleo del piso, del suelo, y ese petróleo tiene un precio, tú lo sacas, vas y lo vendes. Entonces eso es bastante simple. Y aquí la diferencia es completamente cualitativa, por el hecho de no ser un bien rival, y por tanto no, yo no puedo invadir un país a quitarle sus datos, y que al mismo tiempo no es tener la suerte simplemente de que tu país tiene petróleo, sino que tienen que tener acceso a esos datos, pero también a la capacidad de procesarlos, almacenarlos y tener el conocimiento, el know-how, que lo tiene Google, que lo tiene Microsoft, después de llevar en el negocio mucho tiempo, de saber qué hacer con esos datos. Y eso es una relación muy distinta a la que tenemos simplemente con el petróleo, en donde, bueno, uno lo encuentra, se hace millonario, lo saca del suelo y lo vende. Y después simplemente el petróleo se acaba. Aquí, en teoría, los datos no se acaban. Entonces, ¿qué me parece a mí que es una mejor analogía a decir los datos son el nuevo petróleo? Que solo es cierto en el sentido de que son valiosos económicamente, pero hay muchas cosas que son valiosas económicamente, entonces la metáfora no tiene mucho valor. Y me parece que el procesamiento de datos se parece más al ecosistema. En el sentido de, bueno, si tú tienes una economía completamente extractivista, claro, tú estás haciendo un negocio de la colección o extracción de recursos naturales, pero no estás considerando que eso tiene, los economistas le dicen, externalidades negativas. Y como no pagas esas externalidades negativas, en realidad esas externalidades negativas las asume alguien más. Las asume el Estado, las asume la población, como puede ser, por ejemplo, la contaminación, el daño en el agua, el hecho de que antes había en un lugar cobre y ahora simplemente ya no lo hay, y por tanto los impuestos específicos y cosas por el estilo buscan internalizar esas externalidades negativas. Y en el ciberespacio pasa algo similar. El ciberespacio se basa, y lo vamos a ver con más detalle en la sección de ciberseguridad, se basa en la confianza, se basa en el hecho de que yo puedo usar cierto servicio sin que roben mi tarjeta de crédito, se basa en el hecho de que yo voy a consumir cierto contenido bajo la idea de que es confiable y que por tanto yo puedo informarme a través de esa fuente. Se basa en el hecho de que, bueno, yo puedo enchufar mi computador y mi computador no se debe infectar. Y por tanto, cuando existe un sistema o un modelo de negocios que está basado en el libertinaje de datos, en el tratamiento abusivo de datos, lo que se va ahora dando es la confianza. Entonces, así como un sistema, un ecosistema no se mantiene o no se sustenta solamente en el extractivismo y se tienen que tomar medidas para mantener este ecosistema en cierto balance, en el ciberespacio sucede lo mismo. Tenemos que tomar ciertas medidas que mantengan la confianza y que permitan que este negocio no sea algo que solo funcione a corto plazo, un interés solo de corto plazo, sino que nos permita generar un ecosistema balanceado y un modelo de negocios a largo plazo, en donde todos los participantes, en el fondo, puedan sustentar sus distintas actividades económicas, pero también, en el fondo, de la interacción de las personas, los intereses de los estados y todos los distintos actores y los distintos intereses que confluyen en el ciberespacio. Entonces, la clase pasada hablamos de, bueno, la clase antepasada, la clase introductoria de la privacidad, hablamos de cómo la privacidad como derecho fundamental
había mutado o había evolucionado desde una concepción negativa, el right to be left alone, es decir, un derecho de exclusión negativo, desde su concepción en el año 1890, a un derecho de carácter positivo en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la capacidad que tienen las personas de mm, poder decidir qué es lo qué aspectos y qué información que les pertenece, en el sentido de que refiere a ellas, muestran a terceros y cuáles no. Eh, y por tanto, ha existido una discusión de cuál es la relación entre la privacidad y la protección de datos personales. Y a mí lo que me interesa transmitirles, que es lo que hay más avanzado en esta discusión, es que la protección de datos personales es una disciplina que ha evolucionado al punto de poder transformarse en una disciplina autónoma y cautelar un derecho fundamental que también es autónomo. Así como en algún momento el derecho laboral se descindió del derecho civil, y el derecho administrativo se descindió del derecho constitucional, o el derecho consumidor se escindió del derecho civil. En algún momento, la protección de los datos personales, el bien jurídico cautelado, es posible caracterizarlo como un derecho fundamental autónomo. Y en la reforma constitucional del año 2018, se incorporó la protección de datos personales en el numeral cuarto del artículo 19, pero la forma que fue incorporado, el numeral cuarto es el numeral que consagra la protección de la vida privada, dejó dudas respecto de si se estaba consagrando este derecho como un derecho fundamental autónomo o simplemente es un derecho que se goza como consecuencia de la existencia del derecho a la protección de la vida privada. Entonces la pregunta ¿es un derecho fundamental autónomo? Y hay un artículo muy interesante de un ex profesor de la universidad que se llama Pablo Contreras, que hoy es director de un centro de investigación en la Universidad Autónoma, que todavía está inédito, pero yo voy a ver si un poquito más lento ya, sí, hablo muy rápido siempre. Disculpa, Cristian. Sí, lo más grande, Pablo Contreras. Eh, voy a ver si se los puedo enviar, en donde él argumenta que se trata de un derecho fundamental de carácter autónomo distinto que la privacidad. Entonces, el argumento existen muchas circunstancias, muchos escenarios en donde existe una vulneración de la autodeterminación informativa, que hayamos caracterizado como esta capacidad que tienen las personas de decidir respecto de ellos mismos, decidir respecto de su información y controlar su información de forma tal de autodeterminarse, es decir, construir una identidad y por tanto ejercer la libertad. Entonces existen casos en donde existe una vulneración de la autodeterminación informativa, pero no existe una vulneración de la privacidad propiamente tal. Y casos de esto, ustedes lo pueden ver en la diapositiva, son, por ejemplo, cuando se trata de información pública. Si ustedes tienen un registro que es, como vamos a ver en las siguientes clases, un dato que se encuentra contenido en una fuente accesible al público, sería muy difícil que ustedes pudiesen argumentar que en ese caso la utilización de ese dato, si la fuente es lícita, por supuesto, bajo el supuesto de que la fuente es lícita, sería muy difícil argumentar que la utilización de ese dato vulnera la privacidad, porque el dato es público. Y sin embargo, existen muchas figuras legales que sancionan la utilización de información incluso cuando sea pública. Y por tanto, ahí sería una vulneración de la autodeterminación informativa, pero no de la privacidad. Lo mismo sucede con datos que no son parte necesariamente en ciertas circunstancias de la esfera íntima de las personas, como por ejemplo el dato de la afiliación sindical, los datos religiosos, los datos raciales. Si yo pertenezco a cierta raza no es un dato privado. Si yo participo públicamente de una congregación o el hecho de que yo participe en un sindicato no es necesariamente un dato que sea privado en el sentido de, en el fondo, un dato que pertenece a mi intimidad más absoluta y por tanto que alguien acceda a él necesariamente significa una invasión a esa privacidad, pero sin embargo puede constituir bajo muchos preceptos y circunstancias reguladas por la Ley 19.628 en una infracción a la protección de datos personales. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es el hecho de que la autodeterminación informativa es el control que el titular
es capaz de ejercer respecto de los datos que refieren a su persona. Esto lo vamos a ver, lo vamos a repetir cuando veamos la definición de dato personal. Y aquí pueden ver, les dejé en negritas, en el fondo la segunda parte de la oración que se agregó al artículo 19, número 4. Como están remotos, no los voy a castigar con leer alto y fuerte, pero yo voy a leer alto y fuerte. Entonces el artículo 19 dice que el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Entonces ahí queda abierto a si en el fondo la protección de datos personales es una consecuencia de esta protección a la vida privada y la honra, o es un derecho fundamental autónomo. Asimismo, es una polémica el hecho de que aquí simplemente se enuncie que la protección de datos personales es parte de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, pero no se establece qué derechos, y se deja a una remisión legal cómo se ejerce ese derecho. Repetir la parte sobre el artículo 19, número 4. Ya, sí. Es que en el fondo, históricamente se ha entendido la protección de los datos personales como eh, no un derecho fundamental autónomo, sino que algo que gozan las personas como consecuencia de la existencia del derecho a la privacidad. Y por tanto, es el derecho fundamental a la privacidad lo que genera, esta facultad de las personas de controlar sus datos. Y por tanto, la disciplina jurídica de la protección de datos personales tiene como objetivo cautelar la privacidad o la intimidad de las personas. En cambio, lo que ha ido surgiendo últimamente es decir, no, lo que hace la disciplina de la protección de datos personales es cautelar un derecho fundamental autónomo, distinto que la privacidad, porque justamente existen casos en donde no se está protegiendo la privacidad de la persona, que son datos de carácter público, sino que lo que se está protegiendo es la capacidad de la persona de controlar los datos que refieren a su titular. Entonces, mientras la privacidad refiere a la capacidad de la persona, en el fondo, mientras la privacidad refiere a la intimidad de las personas, la protección de datos se refiere a la capacidad de controlar los datos que tiene el titular, independiente de si ese dato es público o ese dato es privado. Entonces, esa es la diferencia entre la privacidad y la protección de datos. La protección de datos es cautelar el derecho a mantener control respecto de los datos de uno mismo. Y eso es jurídicamente distinto que la protección constitucional a la intimidad. Porque hay casos en donde no hay una infracción a la vida privada o a la intimidad, pero sí hay una infracción a la protección de datos personales o a la autodeterminación informativa. Por eso les puse aquí que el criterio es control sobre los datos. Sí, claro que se puede considerar la autodeterminación informativa como un bien jurídico. De hecho, lo que argumenta Pablo Contreras es justamente que lo que hace el artículo 19, número 4, al declarar la protección de datos personales como un derecho que cautela la Constitución, es, en el fondo, incorporar un nuevo derecho fundamental a la Constitución, que es la autodeterminación informativa. ¿Quedó un poco más claro? Tienen que decirme sí o no. Bien. Entonces, vamos a partir por el principio. ¿Qué es un dato? Y la definición de dato es muy sencilla, porque un dato no es nada menos ni nada más que una unidad básica de información. ¿Qué significa eso? Es que, por ejemplo, si yo digo 0, bueno, eso es un dato. Si yo digo rojo, es un dato. Si yo digo 1,90 m, es un dato. Si yo digo, en el fondo, cualquier unidad básica de información es un dato. Es información que refiere a algo. Y por tanto, básicamente cualquier cosa que se pueda expresar en términos comunicables puede ser eventualmente considerado como un dato. En cambio, y esto es bien importante, ¿qué es un dato personal? Un dato personal, ya esto es una definición, no sé, no le diría técnica, pero una definición casuística.
En cambio, un dato personal es una definición jurídica. Entonces yo les dejé aquí la definición del proyecto de ley, que les voy a leer alto y fuerte. Para el proyecto de ley, que todavía no se promulga, un dato personal es cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente mediante información combinada con otros datos. En particular, mediante un identificador, bla, 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 excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Para efecto, vamos a desglosar esta definición completa. Pero respecto de qué es un dato personal, lo importante que ustedes tienen que entender es que es, uno, le habría puesto en negritas aquí, cualquier información. Ese es el primer elemento. Entonces, un dato personal es cualquier información vinculada o referida. Es decir, es información que está de alguna forma vinculada o que tiene algún tipo de enlace con una persona natural, no jurídica, natural, identificada o identificable. Entonces tenemos tres elementos. Primero, que sea información. Segundo, que haya un nexo. Y tercero, que ese nexo esté respecto de una persona natural. Entonces, si yo digo 1,90 m, eso es un dato. Si yo digo Pablo Violier mide 1,90 m, eso es un dato personal, porque cumple con estos tres requisitos. Que haya una información, que es 1,90 m, que haya un nexo, que es cuando yo digo Pablo mide, estoy vinculando 1,90 m, con Pablo Violier, que es una persona natural. Y por tanto, eso es lo más importante de la definición. Información, tiene un nexo con una persona natural. Y cualquier cosa que quepa en esta definición es jurídicamente un dato personal. Por tanto, es una definición extremadamente amplia. Y esto les va a servir mucho porque en el momento que ustedes tengan que interpretar casos difíciles, lo primero que ustedes van a tener que discernir es si ustedes están frente a un dato personal o un dato que no es personal. Y el momento en que ustedes llegan a la conclusión de que se trata de un dato personal, cae sobre esa situación toda la regulación de la ley 19.628. Todos los deberes, todos los requisitos, todas las garantías, todos los derechos. Y eso tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Exacto. Solo para personas naturales. Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que las personas jurídicas pueden tener protección de datos personales. Eso no es así. La ley explícitamente habla de personas naturales. Las personas jurídicas no gozan de protección de datos personales. Entonces, estábamos preguntándonos cuándo estamos frente a un dato personal. Y estamos hablando de que existen estos tres elementos, que es la información, el nexo y el titular. Sin embargo, si ustedes se fijan en la definición habla de una persona identificada o identificable. Por tanto, un dato personal no necesariamente tiene que referir a Pablo Violier. Eso es una persona completamente identificada, sino que puede ser una persona identificable. Eh, por ejemplo, una patente de auto es un buen ejemplo de un caso en donde es un dato que es dato personal, justamente porque yo con la patente del auto puedo vincular ese dato a una persona. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio que permite, por supuesto es un criterio bien elástico, llegar a la conclusión de que una persona efectivamente es identificable? Porque si el criterio es demasiado laxo, bueno, uno podría argumentar que si uno da vuelta a cada una de las piedras sobre la Tierra, eventualmente va a poder llegar a vincular un dato con una persona y por tanto no existirían los datos estadísticos o los datos disociados. Los datos estadísticos los vamos a ver, pero son aquellos datos que se encuentran completamente disociados de su titular. Entonces, por ejemplo, si yo publico la nota del curso, simplemente voy a publicar que estas fueron las notas y este es el promedio, pero no es posible llegar a la conclusión, o sea, no es posible vincular cada una de esas notas con cada uno de los estudiantes, y por tanto no sería un dato personal.
En cambio, por ejemplo, uno podría argumentar que un número de teléfono es un dato personal porque yo puedo agregar ese número de teléfono a WhatsApp y lo más probable es que la persona tenga su foto en WhatsApp y lo más probable es que esa persona tenga al menos su nombre en la identificación de WhatsApp. Entonces, hay distintos criterios. El criterio que ha existido a nivel jurisprudencial en Chile es el de mínimo esfuerzo de búsqueda. Y eso lo vamos a ver en la jurisprudencia que les tengo en la siguiente diapositiva. El proyecto de ley, como ustedes pueden ver, habla de excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Es decir, solo va a ser considerado un dato personal porque se trata de una persona identificable cuando el esfuerzo de identificarlo no sea desproporcionado. ¿Es desproporcionado, por ejemplo, simplemente agregar a una persona a WhatsApp para poder ver su foto de perfil y ver su nombre? No. Es desproporcionado, por ejemplo, decir, es que si yo pongo un espía en la compañía de teléfonos, entonces yo podría eventualmente llegar a esa información que es secreta. Esa, claro que es desproporcionado. Entonces ese es el criterio para esta categoría de cuándo una persona efectivamente es determinable o no es determinable y por tanto puede ser considerado el dato como dato personal. En cambio, Europa tiene un estándar intermedio entre esta idea de mínimo esfuerzo de búsqueda y esfuerzo desproporcionado, que es un estándar de razonabilidad. Entonces, en el año 2018, la Corte Suprema acogió un recurso justamente porque una persona que había sido grabada en un reportaje sobre drogas, a pesar de que no estaba siendo objeto de seguimiento y no participaba de ese tráfico de drogas, había sido capturado la patente de su auto dentro del reportaje y no se había achurado o tarjado esa patente, y por tanto, como existe un registro de vehículos automotrices o de vehículos motorizados, y por tanto, si yo conozco la patente de un auto, puedo conocer quién es la persona que es dueña de ese auto, entonces se podía, en el fondo, vincular ese auto en particular con su dueño y vincularlo con este escenario de tráfico de drogas. Y justamente la Corte habla de que a través de un mínimo esfuerzo de búsqueda se podía relacionar el titular con el contenido del reportaje y por tanto eso sí se trataba de un dato personal porque simplemente requería un mínimo esfuerzo. En cambio, el artículo 26 del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales habla de que se tienen que tener en cuenta todos los medios para la singularización de la persona que el tercero pueda razonablemente utilizar para identificar directa o indirectamente a esta persona natural o persona física. También vale la pena recordar que el trato personal se trata de información, tiene un nexo con una persona que siempre es natural. Esta persona puede ser identificada completamente o identificable a través de todos los medios que resulten razonable o a través de medios que no resulten desproporcionados o a través de un mínimo esfuerzo, dependiendo de si estamos hablando de la ley actual o del proyecto de ley o del estándar europeo. Pero también a través, esta identificación puede ser directa o indirecta o mediante la información combinada con otros datos. Entonces, por ejemplo, la pregunta de si ante un caso concreto un dato es un dato personal o no es un dato personal, siempre tendrá que responderse ante el caso particular. Eh, un mismo dato puede ser un dato personal en ciertos escenarios y un dato no personal en ciertos escenarios. Entonces, por ejemplo, un nombre, siempre uno podría argumentar que se trata de un dato personal, porque es por excelencia aquello que los seres humanos utilizamos para identificarnos mutuamente y referirnos unos a otros. El root es un muy buen caso de un dato personal porque, vamos a ver las características del root, pero tiene como objetivo identificar a las personas. Pero, por ejemplo, ¿creen ustedes que el número IP es un dato personal? Creo que esta pregunta la hice en la clase pasada. Bueno, veo que todos responden que sí. Y la respuesta es en realidad depende. Si yo les pongo un IP aquí en el chat, ¿ustedes serían capaces de vincular ese IP azarosa de Internet con una persona? Sergio, ¿cómo podrías, si yo te doy un IP de una persona que vive en Afganistán, ¿cómo podrías con ese IP llegar a vincularlo con un titular?
Claro, por eso que te decía que aquí Sergio me responde que depende del sistema de registro de Afganistán. Claro, por supuesto, por eso les decía que depende del caso concreto. Si a mí me pasan un IP cualquiera, yo no tengo la capacidad de vincular ese IP con una persona. Eh, que significa un esfuerzo desproporcionado, me imagino, tendría que, no sé, hacer algo muy loco. En cambio, eh, bueno, estoy poniendo un ejemplo en todo caso. En cambio, respecto de Entel, que es mi compañía de teléfono, por supuesto que mi IP es un dato personal porque mi compañía de teléfono sí tiene la capacidad de, a través de un esfuerzo que no es desproporcionado y de hecho un esfuerzo bastante mínimo, sí vincular ese dato con una persona. Lo mismo con el correo electrónico o los datos para la investigación científica o el historial de navegación. Pueden ser un dato personal en ciertos casos o respecto de ciertas personas y no un dato personal respecto de otros casos y otras personas. Entonces, por ejemplo, el root es un muy buen ejemplo de dato personal porque es un número que es único, es correlativo y que el CERVEL, o la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones, Plebiscitos y Consultas Populares, se hace cargo de que el Estado disponibilice y haga público constantemente. Y al mismo tiempo es un indexador perfecto. Eso significa que nadie tiene dos root iguales. Y por tanto, es un indexador en el sentido en que cualquier dato tú lo puedes vincular a un root y tener certeza de que estás, en el fondo, singularizando a una persona natural específica. En cambio, en teléfono es un poco más complejo en el sentido de, bueno, el teléfono tú lo puedes vincular como lo puedes no vincular. Por supuesto que la compañía de teléfono eh, puede vincular un teléfono a una persona, pero una persona natural no necesariamente. Bueno, uno puede argumentar de que existe la guía amarilla, o uno puede averiguar, o uno puede buscar registros, bases de datos en el mercado negro, o uno simplemente puede llamar y decir, aló, ¿con quién hablo? Y por tanto existe un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia justamente hablando de que es un dato personal en tanto esté asociado o se puede asociar a una persona natural. Que no dice mucho porque esa es justamente la definición de un dato personal. Eh, Aquí Cristian tiene una pregunta. Claro, si hablamos de una persona que tiene la capacidad de vincular una IP respecto de, o sea, vincular la IP con una persona en específico, en la medida en que no se trata de un esfuerzo desproporcionado, en ese caso en particular se podría considerar que existe un tratamiento de datos personales. En cambio, si yo le paso a mi mamá una dirección IP y le digo, mamá, averigua de quién es esta dirección IP, mi mamá simplemente no va a ser capaz de hacer esa vinculación y por tanto ese tratamiento no va a ser un tratamiento de un dato personal. Eh, y por ejemplo, aquí justamente respecto de la dirección IP, existe un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en donde hablan que la dirección de protocolo de Internet dinámica, registrada por un proveedor de servicios de medios en línea con ocasión de la consulta de una persona de un sitio web en Internet, que ese proveedor hace accesible al público, constituye respecto de dicho proveedor un dato personal. Es interesante porque aquí está diciendo que constituye respecto del proveedor un dato personal en el sentido que la citada disposición, cuando éste disponga de medios legales que le permitan identificar a la persona interesada gracias a información adicional que dispone el proveedor de Internet de dicha persona. Entonces, lo que está diciendo esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, bueno, cuando se trata respecto del proveedor de servicios, ese proveedor de servicio, al tener acceso a esta dirección IP, es capaz de, junto con otra información que ese mismo proveedor dispone, ser capaz de establecer una vinculación entre la dirección IP y la persona en particular. Y por tanto, respecto del proveedor, la dirección IP constituye un dato personal. En cambio, corresponde respecto del administrador de un sitio web, el IP, un dato personal, si no es capaz de vincular ese IP con una persona en específico. Aquí Matías tiene una pregunta respecto de correlación no implica causalidad. Eh, no entiendo la pregunta respecto de los posibles nexos entre lo generado por una persona y la utilización de esos datos. Matías, ¿podrías repetir esa pregunta?
Bueno, mientras Matías hace la pregunta, yo voy a pasar a la parte de los correos electrónicos, donde tenemos distintos pronunciamientos. Entonces, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia obliga a tarjar los correos electrónicos cuando su utilización no sea esencial o no se trata de las partes, bajo la premisa de que se trata de datos personales y por tanto es una buena práctica achurar esa información. El Consejo para la Transparencia también se ha pronunciado respecto de que los correos electrónicos pueden considerarse datos personales en la medida en que sean correos electrónicos de personas naturales. Y en cambio, la Agencia Española de Protección de Datos Personales se ha pronunciado favorablemente diciendo que los correos electrónicos son datos personales incluso cuando el identificador, es decir, todo lo que dice antes de la arroba, no necesariamente refleja el nombre de la persona. Entonces, por tanto, por supuesto que mi correo pabloaviolier@gmail.com es un dato personal, porque es Pablo Agustín Violier. Entonces, es bastante sencillo vincular mi correo electrónico con mi persona, así como el correo electrónico de la universidad, que es pablo.violier@mail.udp.cl. Entonces, es evidente que ese correo electrónico pertenece a mí. Pero ¿qué pasa si yo tengo el correo electrónico de eh, eh, chicoskater182@hotmail.com? Bueno, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos Personales tuvo una interpretación amplia, diciendo que eventualmente esto podría ser considerado un dato personal, incluso cuando la denominación del correo no haga referencia explícita al nombre de la persona. Entonces, tenemos definido qué es un dato personal. Luego, o sea, un dato. Tenemos definido qué es un dato personal. Y vamos a empezar a pasar por las distintas categorías definidas en la Ley 19.628, que es la Ley sobre Protección de la Vida Privada, que es la Ley sobre Protección de Datos Personales. La vamos a ver más en detalle en la próxima clase, pero me interesaba ver los conceptos fundamentales. Y es el dato de carácter sensible. Entonces, esta es la definición actual de nuestra legislación, que dice que un dato sensible son aquellos datos personales, es decir, todo dato sensible es un dato personal, pero no todo dato personal es un dato sensible. Hay una relación de género-especie entre ambos. Entonces dice que son aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o íntima, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y las opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Aquí hay una pregunta que dice, profesor, eh, ¿hasta qué punto puede ser vinculable si yo tengo Ignacio Luco, arroba, pero hay 10.000 Ignacio Luco en Chile? Bueno, eso es una buena pregunta porque finalmente queda a criterio de la jurisprudencia en qué caso particular es posible, en el fondo, vincular la identidad de una persona con el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, ante el caso concreto yo podría demostrar, por ejemplo, que no resultaba un esfuerzo desproporcionado vincular ignacioluco@gmail.com, porque si yo buscaba en Google ignacioluco@gmail.com, Ignacio Luco resulta que tenía vinculado su LinkedIn a ese correo electrónico y salía su foto, y si yo buscaba de nuevo la foto, entonces lo podía encontrar en algún registro, y por tanto ahí yo, a través de un esfuerzo que no es desproporcionado, o un esfuerzo que es razonable, o incluso uno podría decir que un mínimo esfuerzo, porque ni siquiera tuve que salir de mi casa, establecer la vinculación entre el correo electrónico y la persona específica de Ignacio. Ahora, cuando se trata de hilar más fino de qué constituye un esfuerzo desproporcionado, eso ya es algo más casuístico. Vamos a ir a la pregunta de Matías. Sí, bueno, aquí Matías da un muy buen ejemplo de información que no es privada, porque eran públicos, pero que sin embargo su utilización puede eventualmente significar una vulneración de la autodeterminación informativa. Ahora,
los responsables de incitar a la violencia y ese tipo de cosas lo vamos a ver en la unidad de libertad de expresión cuando veamos moderación de contenido, y eso es algo que escapa un poco a esta clase, que es solo sobre protección de datos personales. Así que esa pregunta la vamos a dejar para la clase sobre libertad de expresión. Entonces, aquí tengo una pregunta de Sergio sobre si es taxativo, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a dar cuáles son las características de un dato sensible. Y lo primero es justamente que una de las particularidades de la legislación chilena es que no se trata de una lista taxativa. Y no se trata de una lista taxativa porque la definición utiliza el término tales como. Y por tanto, cuando la definición habla de hábitos personales, origen racial, las ideologías, opiniones políticas, está dando una lista de elementos que necesariamente deben considerarse como un dato personal sensible, que tienen que considerarse como un dato personal sensible, pero al momento de utilizar tales como significa que pueden haber una serie de otros datos que, cumpliendo con la descripción de lo que es un dato personal, es decir, aquellos hechos o circunstancias relacionadas con la vida privada o íntima de una persona, pueden caber dentro de la definición. Entonces, por tanto, es un listado no taxativo. Lo segundo es que incluye el concepto de hábito personal, que es bastante protector, es decir, la idea de que un hábito, de que el comportamiento de las personas, su rutina, y en general su comportamiento constituya necesariamente un dato personal, es algo que hoy día es muy discutido en el proyecto de ley, y lo vamos a ver en dos clases más adelante. Y por último es que pueden hacer referencia a cualquier aspecto de la vida privada o íntima. Entonces, cuando ustedes se encuentren frente a un dato y quieran saber si se trata de un dato personal sensible, lo importante es que ustedes vean la primera parte de la definición, en donde habla de circunstancias de su vida privada o íntima. Y por tanto, es muy fácil, utilizando esta definición, ser capaz de demostrar que un dato es de carácter sensible. En la medida en que se trate de características físicas o morales, o hechos o circunstancias de la vida privada o íntima de los titulares, uno es capaz de argumentar que estamos frente a un dato personal sensible. Y esto es bien relevante, porque como vamos a ver la próxima clase, los datos personales sensibles tienen un esquema diferenciado de tratamiento, es decir, solamente pueden ser utilizados bajo causales muy estrictas. Y por tanto son la categoría jurídica de datos más protegido dentro de nuestra legislación. Profe, ¿la taxatividad es en el derecho comparado igual? No, el derecho comparado, al menos en la legislación europea, también establece listados no necesariamente taxativos. Hoy día en el proyecto de ley se está discutiendo eso, se está estableciendo una causal más o menos taxativa, yo creo que es más restringida que la actual, cosa que sería importante enmendar. Los estadounidenses tienen una aproximación a la protección de datos personales más bien desde el derecho del consumidor, eh, y por tanto en general se tiende a establecer definiciones que no son taxativas. Y entonces aquí les dejé algunas categorías relevantes para la protección de datos en general. En la próxima clase vamos a ver en específico la ley 19.628, pero si ustedes entienden estas categorías van a ser capaces de navegar en las distintas jurisdicciones de protección de datos personales, porque son elementos, definiciones y categorías compartidas dentro de las distintas legislaciones a nivel internacional. Entonces, ¿es un titular de datos personales? Simplemente la persona a la cual refieren los datos de carácter personal. Eh, yo soy un titular de datos y por tanto el dato Pablo Violier es de mi titularidad. Yo soy el titular de Pablo mide 1,90 m. Yo soy titular de los datos de, por ejemplo, mi historial de compra. Yo soy titular de mis datos de cuáles fueron mis notas durante pregrado. Entonces, toda la información que sea información que esté vinculada a mi persona, yo soy el titular de esos datos. Y por tanto, no hablen ustedes del dueño, no, es la categoría jurídica es titular de datos personales. Y como les decía, solamente las personas naturales pueden ser titulares de datos personales. Es decir, esta es una prerrogativa, un derecho que el ordenamiento jurídico solo le entrega a las personas físicas y no a las corporaciones ni ningún tipo de persona jurídica. ¿Qué es un banco de datos?
y es simplemente el conjunto organizado de datos personales, y la ley establece específicamente que puede ser datos cuyo tratamiento sea de carácter automatizado o no, eh, y que los datos contenidos en esa base permitan su tratamiento. Y eso significa que banco de datos simplemente conocido casualmente, cotidianamente como base de datos. Si tú tienes un conjunto de datos que refieren a personas naturales y tú puedes utilizar esos datos, tú tienes un banco de datos o una base de datos. Todos tenemos base de datos, por ejemplo, yo puedo decir que el listado de contactos en mi celular es una base de datos. Son datos personales y yo los tengo en el fondo organizados y relacionados entre sí y yo los puedo utilizar. Y por último, esto estamos ante la otra figura, está el titular de datos y está el responsable de bases de datos, es la persona, esta vez sí puede ser natural o jurídica. Es decir, el titular solamente puede ser persona natural y el responsable de base de datos puede ser natural o jurídica, a quien básicamente es quien toma las decisiones respecto del tratamiento de datos personales contenidos en una base de datos. Entonces, por ejemplo, la universidad es el responsable de bases de datos de sus notas. El registro civil es el responsable de base de datos de sus nacimientos, sus certificados de defunción, sus relaciones familiares, sus huellas dactilares, etcétera, etcétera. Entonces, es la persona, por así decirlo, que administra y toma las decisiones respecto de bases de datos que contienen datos personales, que pueden ser naturales o jurídicas. Por tanto, yo soy el responsable de base de datos de la base de datos de mi lista de contactos del celular. Así como Falabella es el responsable de la base de datos de, por ejemplo, el club de fidelización al cual yo pertenezco, en cual he entregado mi root y que tiene mi historial de compras. ¿Preguntas? Esto es bien importante. Si ustedes no entienden esta parte básica, después van a rebotar cuando empecemos a ver lo más complejo. ¿Puede repetirlo, profesor? ¿Lo de responsable de base de datos o las tres categorías? No, pero no, si se entiende en el PowerPoint. Ya. Está bien, gracias. Sí, lo importante es que ustedes entiendan que el responsable de base de datos es aquella persona que toma las decisiones y por tanto controla la base. Y por tanto es la persona que se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma y de cualquier daño que se produzca. Por eso yo les ponía el caso de Ripley. Ripley es el responsable de la base de datos de mi historial de compras. Y por tanto, si esa historial de compras se filtra o se roba, bueno, ellos tienen que responder por los daños. Al mismo tiempo, ellos tienen que responder por el procesamiento y por el uso de los datos que ellos están haciendo, porque ellos son los responsables de esa base de datos. Entonces tenemos el titular, tenemos la base y tenemos el responsable de la base de datos. Y eso es un... Después está el procesador, el mandante, el mandatario, están en la ley, pero estos son los tres principales actores dentro de la relación al momento de procesar datos personales. Y un par de otros conceptos. El dato estadístico es el dato que se encuentra disociado. Es decir, habíamos hablado de que el dato personal tenía tres elementos, que es información, nexo y titularidad. Y el dato estadístico es un dato en donde se encuentra cercenado el nexo entre la información y el titular. Entonces, por ejemplo, si yo publico en la pared de la universidad, que era lo que pasaba cuando yo era estudiante de pregrado, un listado con todas aquellas con todos los nombres de los estudiantes en orden alfabético y sus respectivas notas, eso por supuesto que es un dato personal. Información, 6.5, nexo, bueno, están en la misma celda, nombre del estudiante. ¿Qué pasa si yo publico esa misma información, eh, pero en vez de poner sus nombres pongo sus roots? ¿Deja de ser un dato personal? Tienen que responder en el chat. Ya. ¿Y qué pasa si yo publico las notas eh, y no pongo ni sus nombres ni sus root, pero en alguna parte del documento
aparece que la información está ordenada en términos alfabéticos. ¿Podría ser un dato personal? Sí, porque uno podría decir, bueno, la persona puede ir y conseguirse la lista de la clase de la Secretaría de Estudio y, en el fondo, inferir a qué celda representa cada estudiante. En cambio, si yo simplemente publico el promedio de las notas del curso. ¿No entendió el ejemplo? Ya. Eh, no entiendo qué significa chirimoya triste. ¿Es una cosa de gente joven? Ah, chirimoya triste, ya. Eh, Estamos poniendo el ejemplo de si yo publico todas sus notas, con el listado de las notas, con sus nombres, por supuesto que es un dato personal. Si yo publico sus notas, pero en vez de usar su nombre, utilizo su root, sigue siendo un dato personal, porque es bastante sencillo vincular el root con un nombre. Pero ¿qué pasa si yo publico las notas en el mismo formato y simplemente no pongo el número del estudiante? Pero en otra parte del documento, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y las respectivas notas. Pero en alguna parte del documento aparece que los estudiantes están ordenados por orden alfabético. Eso significa que si alguien tiene acceso al listado de clases, al listado de estudiantes de clases, es capaz de vincular la nota con el estudiante, porque están en orden alfabético. Claro, si la persona tiene acceso al listado de clases, entonces es un dato personal. Y ahora, por último, ¿qué pasa si yo publico el promedio del curso? Ese dato promedio, 5, 6, ¿es un dato personal? No, es un dato estadístico, es un dato en donde se encuentra cercenado el nexo entre la información y el titular. Yo puedo hacer una encuesta respecto de la inclinación política de todos los chilenos y yo puedo publicar las respuestas, pero en la medida en que esas respuestas estén anonimizadas y por tanto no se pueda vincular cada respuesta con una persona en particular, no es un dato personal y es un dato estadístico, un dato anónimo. Y esto es bien importante porque anonimizar la información es muy relevante cuando ustedes hagan las asesorías, etcétera, etcétera, porque anonimizar la información en el fondo la hace inocua. La hace inocua y, por otro lado, o sea, eso significa que no es peligroso si se filtra, no es peligroso si se la roban, y además no cae sobre ella toda la regulación de protección de datos personales. Segundo concepto, procesamiento. Aquí se los puedo leer, pero el procesamiento es operaciones de carácter técnico que permitan, y vean todos los verbos rectores, recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos de cualquier otra forma. O sea, ¿se les ocurre una definición más amplia que la definición de procesamiento? Cualquier cosa que ustedes hagan con un dato personal, en la medida que sea un procesamiento de carácter técnico, es procesamiento de datos. Y por tanto, en general se habla de tratamiento. Entonces, el solo hecho de recolectar, el solo hecho de almacenar, o el solo hecho de utilizar o usar en cualquier término un dato personal, ya es procesamiento. Y por tanto, ya caben dentro de las obligaciones de la Ley 19.628, que establece que cualquier tipo de procesamiento o de tratamiento de datos tiene que cumplir con las causales habilitadoras de la Ley 19.628. Y la disociación no es nada más que este cercenamiento que yo les mencionaba entre el cercenamiento, este vínculo entre la información y el titular. Y por tanto, la disociación es lo que permite la anonimización y la producción o la transformación, la metamorfosis de un dato personal, que generalmente está protegido, puede ser sensible y tiene alta regulación, a este dato inocuo que es el dato estadístico o el dato anónimo. Espero que se haya entendido. Esto es bien interesante. ¿No se entendió? No sé si ese no es que no se entendió o es que hay un no de antes. Bueno, esto es bien importante que ustedes lo entiendan y es un poco más teórico, pero es algo que yo creo que no existe mucha claridad dentro de las personas que se dedican a este tema, que es
¿Cuál es la naturaleza jurídica del vínculo que existe entre el titular y sus datos? Y por tanto, yo creo que ustedes, si se interesan en este tema, han visto que los gringos hablan mucho del data ownership. Incluso las personas de la sociedad civil, que son defensores de la privacidad y defensores de los titulares y que abogan por una mayor protección de datos personales, en el sistema anglosajón hablan de promover el data ownership, es decir, promover que las personas sean dueñas de sus propios datos. Sin embargo, yo creo que esa es una aproximación errada, en el sentido en que, como ustedes saben, la propiedad es el uso, goce y disposición arbitrario de una cosa. Por tanto, si yo soy dueño del lápiz que estoy sosteniendo, bueno, yo puedo quemar este lápiz, lo puedo regalar, lo puedo ceder en perpetuidad, lo puedo vender, lo puedo quemar, puedo hacer lo que quiera con él. ¿Pueden ustedes hacer lo que ustedes quieran con sus datos? ¿Le puedo yo decir a alguien, de ahora en adelante, tú vas a poder usar mis datos libremente y por tanto yo, como esto es un contrato, nunca más voy a poder retractarme de esta decisión y tú vas a poder usar mis datos libremente para siempre? Justamente lo que hace la legislación es impedir que eso suceda. Por tanto, la idea de propiedad, es decir, yo soy dueño de mis datos, por eso no hablamos de los dueños de los datos, hablamos de los titulares de los datos. Entonces, el vínculo entre las personas y sus datos no es de propiedad, sino que es de titularidad. Y esto porque en la legislación, o sea, en la tradición continental, nosotros tenemos una aproximación a este tema mucho menos, por así decirlo, asociada a temas económicos, es decir, de propiedad, sino que esto no es jurídicamente preciso, pero es algo así como si esto se tratase de un atributo de la personalidad. Si yo tengo algo, este algo es de mi propiedad y por tanto yo te lo puedo regalar, pero es un atributo de la personalidad, la capacidad que tengo yo de tener patrimonio. Yo te puedo ceder todo mi patrimonio, pero no te puedo ceder la capacidad de tener patrimonio. No te puedo ceder la capacidad de tener domicilio, no te puedo ceder el nombre. Son atributos de la personalidad que están indisolublemente relacionados con la persona. Al mismo tiempo, este vínculo con la titularidad, que el vínculo sea de titularidad se refuerza por el hecho de que estamos hablando que la protección de datos personales lo que busca es justamente cautelar un derecho fundamental, un derecho humano. Y las características del derecho humano es que, bueno, es intransferible, intransmisible, imprescriptible, universal, etcétera, etcétera. Ahora, es bien interesante, ¿qué es lo que pasa con los datos inferidos? Creo que lo conversamos un poco en la clase pasada. ¿Qué pasa si Facebook llega al dato, Pablo tiene un 70% de probabilidades de ser un magíster? ¿Es ese dato un dato personal? Mariana, ¿por qué no es un dato personal? Aquí no hay una respuesta correcta, porque Profe, esto profe, es ¿se muy, escucha? esto es muy, muy discutido. Sí, te escucho. Es que no, creo que lo dije muy impulsiva. La pregunta es si es que el hecho de que tú vayas a hacer un magíster es un dato personal o no. No, no, sí. Facebook es capaz de inferir un dato respecto de mí. Es decir, ellos tienen todo mi comportamiento y a partir del procesamiento de esos datos, que nosotros sabemos que son personales, infieren un nuevo dato. Y ese nuevo dato es una especie de opinión sobre mí. Pablo tiene un 80% de probabilidad de hacer un magíster. Ese dato, Pablo tiene un 80% de probabilidad de hacer un magíster, ¿es un dato personal? Mm, Disculpa, profe. Hola. Yo creo que sí, porque ese dato inferido es producto de datos personales previos. Entonces, en cierto modo, sí afectaría al, a la persona. Pero un dato estadístico también es producto del procesamiento de datos personales. Y en la medida en que el resultado sea estadístico, no es dato personal. Entonces, yo creo que El tema tu es que en respuesta es este correcta, caso, pero el razonamiento no viene por el hecho de que haya sido obtenido a través del procesamiento de datos personales. mm, el tema es que en este caso, como el ejemplo que diste,
sí se puede enlazar a la persona. Bueno, esta es la opinión esta es la opinión de la cátedra. Aquí, como yo les decía, por qué es siempre importante volver a la definición de dato personal, que es extremadamente amplia. Aquí tenemos los tres elementos. ¿Es información? Sí. La información es hacer un magíster. ¿Está la persona determinable? Dice, sí, Pablo. ¿Está el vínculo? Sí. Esto es una cuestión como media semántica. Tiene un 80% de probabilidades. Y en la medida en que exista el elemento información, el elemento vínculo y el elemento determinable, yo creo que se configura el hecho de ser un dato personal. Otras personas Profe, dicen, bueno, esto no puede ser un dato personal porque es simplemente una opinión que tiene una empresa respecto de ti. Y una opinión no es un dato. Para mí me parece que la definición de dato es lo suficientemente amplia para argumentar que el dato inferido es un dato personal. Y esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si la información inferida se debe a una mala interpretación de los datos? Y esa es una de los argumentos que tienen aquellas personas que defienden la posición contraria. Dicen, bueno, pero este dato puede ser cualquier cosa. Yo puedo decir, oye, Pablo nació en Colombia. ¿Ese es un dato personal? Porque Pablo no nació en Colombia, Pablo nació en Chile. Yo estoy hablando tonteras. Y eso es una muy buena pregunta, pero la verdad es que la información, los datos personales, bueno, no siempre son reales, no siempre son correctos, y vamos a ver entre los derechos que tienen los titulares que existe el derecho a pedir una rectificación, es decir, los titulares siempre tienen derecho a que la información que otros que se manejan en distintas bases de datos refleje la realidad. Y aquí Mariana levanta un muy buen punto que dice, no es un dato concreto, sino que es una probabilidad. Eh, entonces pregunta si una probabilidad también puede ser considerada como dato. Eh, de nuevo, es súper discutible, y aquí, así como para distinguir si un dato inferido es realmente un dato personal, nos remitimos a la definición amplia que existe de dato personal, para preguntarnos si una probabilidad constituye un dato, nos vamos a la definición amplia de dato, y un dato es la unidad básica de información. ¿Es información? Sí, bueno, por tanto es un dato. ¿Es un dato que refiere a una persona identificada o identificable? Sí. Ah, bueno, perfecto. Por tanto, es un dato personal. Súper discutible. Y es algo que se está discutiendo en el proyecto de ley, es algo que se discute en Europa, pero es a mí lo que me convence también, por el efecto que si no, la consecuencia de ello es que toda la información que se infiere se podría tratar libremente, y esa es información que muchas veces es muy sensible y que refiere a aspectos de la vida privada, íntima, o aspectos de las personas particulares que ellos deberían ser capaces de mantener el control y mantener el ejercicio de la autodeterminación informativa. Claro, aquí Lucas habla de que, aunque sean inferidos, el hecho de que sean erróneos efectivamente puede causarle un perjuicio a una persona, y por tanto es un argumento para decir que las personas tienen que ser capaces de mantener este control, este ejercicio de la autodeterminación informativa, incluso respecto de los datos inferiores. Pero como yo les decía, esto no es algo que esté zanjado, pero yo les transmito cuál es la postura de la cátedra. Voy a apurarme un poco, que estamos un poco atrás. Y por último, para cerrar la clase, yo le quiero transmitir cuáles son los los principios que guían la legislación de la protección de datos personales en Chile, pero también en el resto del mundo. Y los principios son bien importantes porque en la medida en que ustedes entiendan cuáles son los principios, van a ser capaces de entender la racionalidad detrás de cada una de las disposiciones de la ley 19.628. Y por tanto, el día de mañana quizás ustedes no se van a dedicar a la protección de datos personales, pero sí van a dedicarse a otra cosa y les va a tocar ver incidentalmente algo de protección de datos personales, y no van a requerir ser expertos en la ley, porque entendiendo los principios van a decir, ah, bueno, cuando tuve clases con Pablo Belier, llegamos, él me explicó que estos son los principios, por tanto la legislación va para este lado por tal razón. Y si ustedes tienen esa base, les va a facilitar mucho, mucho la vida al momento de tener que, en el fondo, interpretar los conceptos jurídicos y llegar a conclusiones jurídicas rigurosas. Y el primer principio es el principio de licitud. Lo habíamos adelantado, pero el principio de licitud lo que establece es que solo
un tercero, es decir, una persona distinta que el titular, solo podrá realizar un procesamiento de los datos personales del titular, es decir, en el fondo, recolectar, almacenar, procesar, comunicar, transmitir, cualquier tipo de uso de un dato personal, en la medida en que se encuentren en alguna de las causales de habilitación contenidas en la ley. Las causales de habilitación de la ley son básicamente dos: estar habilitado por ley o contar con el consentimiento del titular. Y luego hay una serie de excepciones, pero vamos a ver en la próxima clase. Luego, esto no está en la legislación, sino que es algo que también vamos a discutir en la próxima clase, es respecto de, y esto es un tema de política pública, la legislación se basa en el consentimiento, pero se discute mucho sobre si el consentimiento es efectivamente una buena forma de proteger a las personas. Bueno, porque todo el mundo no lee los términos y condiciones, muchas veces las personas no tienen la capacidad de utilizar servicios distintos, y por tanto esta idea decimonónica liberal de, bueno, en la medida en que la persona consienta está bien cualquier tipo de tratamiento, es algo que ha venido haciendo agua en los últimos años, en particular con las crisis que hemos tenido del procesamiento de datos personales en redes sociales o por gobiernos en caso de vigilancia. Y luego tenemos el principio de finalidad, y yo les diría que muchas de las veces, la mayoría de los casos en que ustedes van a ver una infracción a las disposiciones de la ley, o casos en donde haya un detrimento específico de los derechos de una persona o del titular de un dato personal, se va a tratar de una infracción al principio de finalidad. Y el principio de finalidad lo que establece es que los datos deben ser recolectados para un fin específico. Y luego, no solamente tienen que ser recolectados para ese fin específico, sino que en consecuencia deben ser utilizados para el fin para el cual fueron declarados. Entonces esto genera una especie de doble limitación. Por un lado, piénsenlo como dos embudos. Por un lado, yo no puedo llegar y recolectar cualquier dato. Piensen en una rifa. Si yo hago una rifa, ¿cuál es el fin que yo estoy buscando? Estoy buscando hacer una rifa. Entonces, se ajusta el principio de finalidad que yo, al momento de hacer la rifa, le pida a la persona que me dé su nombre, su dirección, su RUT, su profesión, su tipo de sangre y la patente de su auto. No, porque tú quieres hacer una rifa, y ¿para qué necesitas la patente del auto? ¿Para qué necesitas el RUT? ¿Para qué necesitas el tipo de sangre? Por tanto, limita la información que tú vas a recolectar en función de la finalidad. Y por otro lado, por el otro extremo, establece que tú solo vas a poder utilizar esa información para la finalidad para la cual la declaraste. En el caso de la rifa, yo solamente debería pedir, bueno, dame tu nombre y dame tu teléfono, por si te ganas la rifa, llamarte y entregarte la cosa que te ganaste. Nada más. Entonces, eso limita los datos que yo te puedo pedir para la rifa, pero también limita qué puedo hacer con esos datos. Porque ¿podría yo agarrar esos datos e ir a vendérselo a un banco diciendo, oye, fui a un edificio de gente súper pituca y tengo sus correos electrónicos y sus nombres, te la vendo para que tú hagas publicidad? No, porque al momento de recolectar el dato, tú tuviste que especificar cuál era el fin que le ibas a dar a ese dato, y por tanto no lo puedes usar para fines distintos. Por eso se llama el principio de finalidad. Hay que declarar la finalidad al momento de recolectar, y por tanto restringir los datos recolectados a la finalidad, pero también se restringe el uso de esos datos. Solo se pueden utilizar los datos para el objetivo que se declaró al momento de recolectar. Cualquier utilización para fines distintos significa una infracción al principio de finalidad, y por tanto genera las responsabilidades civiles que corresponden a la ley. Luego, el principio de proporcionalidad establece que tiene que existir un vínculo entre el fin buscado y los datos y el procesamiento que se le da a los datos. Y por tanto tiene que existir una proporcionalidad, es decir, tiene que existir un vínculo, una proporción entre el tipo de datos que yo recolecto, la cantidad de datos que yo recolecto y el uso que yo les doy. Entonces, ¿resulta proporcional que yo le pida a las personas un control biométrico de su iris para entrar al gimnasio? Yo diría que no, porque lo que tú estás buscando cautelar es que las personas no entren al gimnasio sin pagar, y eso es algo que se puede hacer
bajo un montón de otras hipótesis, y el dato que tú estás recolectando es particularmente sensible y particularmente intrusivo. Entonces, por tanto, no se cumple esta proporcionalidad entre la cantidad o naturaleza del dato recolectado y el fin para el cual tú lo vas a utilizar. Al mismo tiempo, como consecuencia del principio de proporcionalidad, también se limita el tiempo que tú lo puedes almacenar. Si tú recolectaste un dato para cierta finalidad y ya cumpliste esa finalidad, ¿qué habilita para mantener el almacenamiento de ese dato? El principio de proporcionalidad te dice, bueno, si ya cumpliste la finalidad, eh, mantener una proporción entre lo recolectado y el fin buscado, lo que te dice es, bueno, luego que la finalidad se cumple, tienes que borrar ese dato o hacerlo anónimo. Luego, el principio de calidad se vincula con lo que hablábamos anteriormente, de la pregunta de su compañero o compañera, y lo que establece el principio de calidad es que los datos siempre tienen que ser exactos, tienen que ser pertinentes y tienen que ser actuales. Significa eso que los datos tienen que reflejar la realidad. Y esto, en el fondo, volvemos a esta idea de la autodeterminación informativa, es decir, la autodeterminación informativa como esta facultad que tienen las personas de controlar la información que refiere a ellos. Y como los titulares tienen el derecho a controlar esa información, tienen el derecho a que la información que está contenida en distintas bases de datos refleje la realidad. Si yo voy a DICOM y digo, DICOM, dame mi historial crediticio, y el historial crediticio dice que yo soy un mal agente financiero porque tengo tal deuda con tal banco, y yo esa deuda con tal banco en fondo ya la cancelé, ya cumplí con mi obligación. Lo que yo le voy a decir a DICOM es, oye, yo ya pagué esa deuda y por tanto yo te exijo que tú actualices esos datos para que reflejen la realidad. Y si tú no lo haces, no estás cumpliendo con el principio de calidad. Luego, el principio de responsabilidad se vincula con la figura del responsable de base de datos y establece que son los responsables de bases de datos, estas personas naturales o jurídicas que toman las decisiones de los bancos de datos, bancos que contienen información de carácter personal, y por tanto son aquellos que tienen que responder jurídicamente por el cumplimiento de la legislación, por el cumplimiento de las medidas de seguridad y eventualmente son los que tienen que responder civilmente por los daños morales o pecuniarios causados por el tratamiento indebido de esos datos o por su filtración, por su robo, etcétera, etcétera, y por tanto tienen la obligación de indemnizar los perjuicios causados a propósito del tratamiento indebido o otras faltas a los estándares que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Luego, el principio de seguridad es algo que está relacionado con el principio de responsabilidad y establece que los responsables de base de datos necesitan establecer estándares adecuados, es decir, estándares de seguridad generalmente informática o digital, que estén de acuerdo a el estado del arte y que permitan mantener la seguridad de los datos que ellos en el fondo procesan, almacenan o tratan en general. Y por tanto tienen que evitar el tratamiento no autorizado, el hackeo, la filtración, etcétera, etcétera. El principio de transparencia lo que establece es que los responsables de base de datos tienen que siempre estar prestos a cualquier solicitud de acceso a la información y por tanto tienen que comunicarle a los titulares qué datos manejan respecto de su persona, bajo qué condiciones, por cuánto tiempo y para qué fines. Y por tanto tienen que siempre facilitar el acceso de los titulares a qué datos están manejando dentro de, el banco de datos. Y por tanto existe una transparencia activa, es decir, el hecho de que los responsables tienen la obligación positiva de comunicarse con los titulares y transmitirles qué información se está captando, para qué objetivo, bajo qué condiciones, y qué procesamiento se les está dando, bajo qué condiciones de seguridad, y al mismo tiempo pasiva, es decir, tienen que responder a las solicitudes de acceso a la información que presentan los titulares.
Y como yo les puse aquí, eso es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos ARCO, porque en el fondo, si yo tengo, vamos a ver la próxima clase, que los titulares tienen 4 derechos. El derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero si yo tengo este derecho y no sé quiénes están manejando mis datos y por tanto no sé a quién acudir a hacerle efectivo estos derechos, es más o menos lo mismo que no tener el derecho. Si yo no sé que hay una agencia de riesgo de evaluación financiera que anda vendiendo mis datos equivocados a los bancos y es por eso que no me dan créditos, entonces yo no tengo cómo ir a pedirle a esa empresa que efectivamente rectifique mi información. Y si yo no sé que esa empresa está tratando mis datos, entonces no puedo hacer efectivo mis derechos, y eso es más o menos lo mismo que no tener el derecho. Y por último, el principio de confidencialidad lo que establece es que los responsables de base de datos tienen el deber jurídico de mantener reserva de los mismos. Por ejemplo, hace muy poco, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó a todas las empresas de teléfono que entregaran todos los números de teléfono junto con información de si habían utilizado plan de datos y de qué comuna pertenecían, y otra información para efectos de hacer una encuesta. ¿Y qué dijeron las empresas? Bueno, nosotros no podemos entregar esa información porque la ley establece que nosotros tenemos el deber jurídico de mantener reserva de esos datos. O sea, aquí pueden ver, y ahí la pelea era si el número de teléfono era o no era un dato personal. No era si las empresas tienen que tener, deben mantener la reserva o no. Eso lo establecía la ley. Entonces la subsecretaría decía, bueno, esto no es un dato personal, por tanto no aplica la ley 19.628, y las empresas de telefonía decían, esto es un dato personal, por tanto aplica la ley 19.628, y como la ley 19.628 establece que nosotros debemos mantener reservas de esos datos, no se lo podemos pasar a la autoridad. Y por tanto, el principio de confidencialidad establece que los responsables tienen que establecer controles para resguardar esta reserva o confidencialidad de los datos, de ver que incluso subsiste una vez terminada la relación. Es decir, incluso cuando yo ya dejé de ser cliente de Entel debe mantener reserva del hecho de que yo, mi número de teléfono es el tanto, 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 tanto. Entonces es importante saber que ese deber jurídico subsiste incluso luego de que está concluida la relación entre el titular y el responsable de base de datos. Eso es un poco un primer paneo, una pequeña introducción a esta disciplina jurídica de la protección de datos personales. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene dudas o tiene algún tipo de consulta. ¿Los leo o los escucho? Sí, profesor, yo llegué tarde a la clase y quería saber si la grabó. Sí, aquí en Zoom se supone que la estoy grabando, así que voy a tratar de subirla a YouTube. Ah, dale, gracias. Lorenzo, ¿tienes una pregunta? Sí, la próxima clase es sobre la ley 19.628, en donde ya vamos a ver bajo qué causales, bajo qué requisitos de habilitación se pueden tratar datos personales. Y la clase siguiente es sobre observancia de las leyes, o sea, las disposiciones de la ley 19.628, y ahí vamos a ver en el fondo cuáles son las sanciones, cuáles son las multas, y vamos a ver la discusión que existe sobre eh, cuál es la naturaleza que tiene que tener una futura agencia de protección de datos personales. Como adelanto, la verdad es que las multas en Chile son muy, muy bajas, así que eso es algo que está muy, muy pendiente. Sí, yo el PPT lo subí al Google Drive, ya está arriba, y lo estoy subiendo ahora a Canvas. Lo que pasa es que había subido los PPT a Canvas, pero los había subido en formato Google Drive, entonces ustedes no los podían abrir, y así que ahora los estoy subiendo en formato PPT. Sí, Santiago, efectivamente la disociación es este cercenamiento, romper el vínculo entre el dato y el titular. Y por tanto, el hecho de disociar es lo que transforma un dato personal en un dato anónimo o un dato estadístico. Es un proceso de disociación. Y el proceso de disociación genera el dato estadístico y, en el fondo, hace que el dato deje de ser personal. Bueno, estimados, nos vemos Profe, el...
¿Sí? Escucho. Está pensando, el proyecto de ley regula algo como el profiling, Sí, que sí. regula el GDPR, porque al final los datos inferiores son una especie de profiling, ¿o no? Hay perfilamiento que se hace con datos inferidos y perfilamiento que se hace sin datos inferidos. Por ejemplo, si yo genero un perfilamiento de ti a partir de tu historial de compras, no necesariamente está basado en datos inferidos, pero la mayoría de las veces yo te diría que sí, el, el, el dato inferido cumple un rol. Pero el dato inferior refiere solamente a ese tipo de datos o a los que infiero a partir de un perfilamiento, como los comportamientos futuros o algo así. No, el dato inferido es cualquier dato que en el fondo se concluye a partir del tratamiento de otros datos. Entonces, si yo tengo una base de datos que dice A, B, C, D, E, F, G, y yo hago un procesamiento de esos datos, y por tanto, por ejemplo, yo tengo cuáles son mis amigos, cuál es mi universidad, cuál es mi edad, cuál ha sido mi comportamiento de compras, cuáles han sido mis notas, y a partir de eso yo puedo decir, Pablo tiene un 80% de probabilidades de no hacer deporte. Ese dato es distinto que los que estaban contenidos en las primeras bases de datos. Y eso es lo que hacen todos quienes participan del negocio del perfilamiento. Cruzar muchos datos para poder perfilar a una ¿Mm? persona y poder saber cuál va a ser su comportamiento futuro. ¿Y el perfilamiento en el proyecto de ley es legal o ilegal? ¿O ahí depende? No, lo que hace el proyecto de ley es establecer en el fondo resguardos respecto de cuándo se puede realizar un perfilamiento. Ya, Y vamos a tener una clase especial sobre el proyecto de ley, porque yo no saco nada con enseñarles la ley 19.628 si todos sabemos que se va a cambiar. Así que eso es en 4 perfecto. clases más. Y, Martín, profe, otra pregunta. te escucho. El principio de transparencia incluye el cómo se obtienen los datos, cómo funcionan los software o la decisión automatizada. Eso es una buena pregunta, y es algo que estamos discutiendo en el proyecto de ley, porque la legislación europea ha, en el fondo, incluido una figura que es el derecho a una explicación. Y eso lo vamos Sí, a ver por eso lo preguntaba. que es, no solamente quiero acceso a los datos, sino que si se toma una decisión a partir de mis datos, yo quiero que tú me expliques cómo se llegó a esa decisión. Y eso es algo que hoy día se está discutiendo en el proyecto de ley, que no está en la legislación, y que vamos a ver si nosotros lo incluimos. Entonces los europeos tienen derecho a oponerse a la decisión y tienen derecho a que les expliquen cómo se llegó a esa decisión. Sí, Los pero eso, brasileños estaba pensando en el caso holandés. tienen derecho a que les expliquen cómo se llegó a la decisión, pero no a oponerse. Y nosotros en el proyecto de ley hoy día estamos teniendo derecho a oponernos, pero no a que nos expliquen cómo se llegó a la decisión. Perfecto. Y una Martín, última pregunta. te A ver, escucho. que Martín tenía una pregunta, así que Ah, espero. ¿Podría repetir la explicación del criterio del esfuerzo mínimo y el desproporcionado? No me acuerdo en qué. Primero que tener en consideración que el criterio de esfuerzo mínimo no está en la ley, sino que está en la jurisprudencia, que es esta que vimos acá. Eh, Piénsenlo en términos de niveles de dificultad. Nivel básico, medio o experto, o muy difícil, como un videojuego. Si yo te digo, este es un dato de una persona identificada o identificable, tú me vas a preguntar, bueno, pero ¿cuándo voy a considerar que una persona es identificable? Y te voy a decir, lo puedes considerar identificable cuando el esfuerzo de identificarlo no sea desproporcionado. Y eso es un estándar alto. Es decir, tú me vas a tener que demostrar de que era mucho trabajo identificar a esa persona. En cambio, si te digo, un estándar de razonabilidad es, bueno, tomando en cuenta todos los medios, resulte razonable vincular el dato con la persona. En cambio, un mínimo esfuerzo de búsqueda, es decir, que si es más difícil con mínimo esfuerzo, entonces ya no es un dato personal. Ahora, lo que es medio confuso y que es un poco complicado es decir, bueno, ¿cuál es el que entrega un nivel mayor de protección? Y el que entrega un mayor nivel de protección es el que considera bajo más hipótesis un dato como un dato personal. Entonces, el exigir que el esfuerzo resulte desproporcionado es el que, en el fondo, de mejor forma protege a las personas. Porque yo te voy a decir que
solamente puede considerarse este dato como un dato que no es personal si para poder vincularlo el esfuerzo ya era desproporcionado. ¿Eso responde a tu pregunta, Martín? Ya, chicos, entonces nos vemos la clase del jueves a la misma hora. Yo creo que este formato funcionó bastante bien, ¿verdad? Como para repetirlo. Ya, estupendo. Bueno, que tengan una buena semana, cuídense mucho, cuiden a los suyos para capear esta tormenta. Que tengan buen día.